Cicerón, dice Fasó, es propiamente el primer filósofo del derecho, en sentido estricto. Se suele decir de Cicerón que fue un pensador no profundo y no original. Quizás sea cierto, pero al mismo tiempo, en defensa de Cicerón podría decirse que a lo mejor no lo necesitaba para lo que eran, diríamos, sus propósitos. En las leyes es donde se encuentra el primer estudio directamente de lo que sería el origen, que para él es el fundamento del derecho positivo, que como sabemos Cicerón lo ve en la naturaleza, en el derecho natural, entendido de la manera estoica como la recta ratio. La idea de que no podría existir una norma válida pero no justa, pues esta es una idea efectivamente ciceroniana más que aristotélica, porque Aristóteles primero escribió muy poco sobre el derecho natural y verdaderamente no se planteó esta cuestión. Y cuando él sostiene esa tesis de que el derecho injusto, digamos, no es derecho, hay un argumento que aparece al comienzo del libro segundo de las leyes que es bien interesante, porque él dice que de la misma manera que las recetas médicas que matan, dice matan no por maldad, sino por ignorancia del que ha hecho la receta, pues eso no es verdaderamente una receta. Y viene a decir lo mismo cabría decir de determinadas leyes. O sea que es una perspectiva funcional que me parece interesante, y en esto en realidad pues Cicerón tenía razón. Si una norma jurídica no cumple mínimamente una función, si no cumple con un mínimo de justicia, pues yo creo que sí que es razonable decir que eso no es derecho. La importancia de la retórica para la teoría del derecho en general y para disciplinas particulares, como pueda ser pues, la dogmática penal, es verdaderamente extraordinaria. Y asombra que no se tiene esto en cuenta. Por ejemplo, cuando se hace la clasificación de los casos difíciles, pues se pasa por alto lo que fue la doctrina retórica de los estados de causa, que cuando es una tipología de los casos difíciles. Lo que ellos se planteaban era cuál es el tipo de problema respecto del cual había que argumentar. Y cuando uno ve todas estas clasificaciones y tipologías, pues uno se da cuenta que la riqueza analítica y el estar construidas teniendo en cuenta lo que era la propia realidad del derecho, pues la verdad es que es muy superior a las clasificaciones al uso de nuestros días. Me interesa destacar esta idea que tenían los juristas romanos sobre el derecho, en el que prácticamente no había diferencia entre el derecho y la moral. Y seguramente esto es común no solamente a los juristas romanos, sino a la manera de entender el derecho en la antigüedad. Uno podría decir que esto es característico también de una teorización inadecuada del derecho, donde no se da cuenta precisamente de la distinción entre el derecho y la moral. Algo de esto hay, pero al mismo tiempo se pone en manifiesto la importancia de darse cuenta de las continuidades entre el derecho y la moral, y no solamente de las discontinuidades, y de nuevo también de ver el derecho como una práctica, donde entonces lo que importa es la funcionalidad de la práctica, y en ese sentido pues naturalmente es imposible hacer una distinción muy estricta con la moral. Voy a decir algo sobre San Agustín, sobre Santo Tomás y finalmente sobre qué queda hoy de esa manera de entender el mundo y el derecho. A propósito de San Agustín, a mí siempre me ha llamado la atención que ocurre algo opuesto a lo que pasaba con Cicerón. A propósito de Cicerón es frecuente, es decir, no fue un pensador original profundo. Y respecto de San Agustín, fue profundo, original. A veces se dice pues que de alguna manera se le ocurrió lo del cogito cartesiano pues muchísimos siglos antes que a Descartes, o que Wittgenstein sintió un gran interés por la obra y le influyó la obra de San Agustín. Algunas de sus expresiones son verdaderamente brillantísimas, pero al mismo tiempo
San Agustín diríamos que representa un poco los aspectos más negativos del cristianismo, la intolerancia, el poner lo sobrenatural por encima de lo natural y por lo tanto de lo racional, el énfasis en el pecado y en el pecado original y por lo tanto la necesidad de la coacción. O sea que hay algo, yo diría, como paradójico. Por un lado, siempre se dice, se muestra el carácter profundo de San Agustín, pero al mismo tiempo yo diría que nadie se animaría, por lo menos hoy, a seguir las tesis de San Agustín. Incluso, como sabemos, en su obra tiene mucha importancia su discusión con Pelagio, que representaba a este monje inglés, pues lo que la mayoría de los creyentes yo creo que piensa hoy sobre la religión. Así que una pregunta a hacerse podría ser esta, ¿no? ¿Qué hubiese sido del cristianismo si hubiese ganado la batalla intelectual en aquel momento Pelagio frente a San Agustín? A mí siempre me gusta repetir la anécdota que cuenta Chesterton en su biografía sobre Santo Tomás, que cuando se le preguntó al santo por qué estaba agradecido sobre todo a Dios, y Santo Tomás contestó: porque he entendido todas y cada una de las páginas que he leído. Bueno, quiere decir que entonces se escribía seguramente sobre estas cuestiones de manera más clara, como se escribe hoy, porque si le diéramos al pobre Santo Tomás, por ejemplo, un texto de Derrida, no sé si sería capaz de decir esto. Hay muchísimas cuestiones que son de extraordinario interés en la obra de Santo Tomás. Por ejemplo, la Suma Teológica, su método, el método dialéctico que utiliza es extraordinario, es lo contrario de lo que en principio uno pensaría que es el método escolástico, es decir, no hay nada de dogmas, porque ahí son una sucesión de preguntas, las cuestiones y las subpreguntas que serían los artículos, las razones en favor o en contra de tomar una u otra solución. Santo Tomás muestra cuál es su solución, luego cómo se puede refutar las objeciones. Esto es algo verdaderamente. Como decía, las renovaciones del derecho natural siempre, creo yo, se han inspirado más bien en Santo Tomás. No sé si pueden haber tenido también alguna influencia de San Agustín, pero fundamentalmente es el tomismo, y yo diría con razón. Con razón por la postura mucho más moderada de Santo Tomás y por la riqueza analítica verdaderamente extraordinaria. Como antes decía, la Suma Teológica es verdaderamente un libro de filosofía analítica. Y algunas de las distinciones que hace Santo Tomás, pues efectivamente siguen siendo muy interesantes. Sin ir más lejos, algo que últimamente está tan de moda como la derrotabilidad, pues es algo que no con esa palabra, pero con la idea de la necesidad de hacer excepciones a las normas generales, está clarísimamente expuesto por Santo Tomás cuando muestra que existe la obligación general de devolver un depósito, pero sin embargo que estaría justificado hacer una excepción si uno sabe que al devolver el depósito a tal persona, la va a dedicar, me parece que eso es lo que dice, pues a ir contra la ciudad, contra el Estado, etc. También diría que el objetivismo moral, bien entendido, que quiere decir no a la manera de estos filósofos, que en realidad más que objetivismo pues sería absolutismo, pero ahí hay un fondo que creo que es importante. Claro, por un lado habría que eliminar todos los aspectos de intolerancia, como puede ser la actitud que tanto San Agustín como Santo Tomás tuvieron a propósito de los infieles. Justificaba la pena de muerte, el uso de la coacción, por lo tanto. También su defensa de la esclavitud. La idea de ley eterna, desde luego, no cabía hoy en ningún esquema racional. La idea de ley natural quizás se podría racionalizar, entonces convertirlo pues en los principios y los valores que subyacen a los textos de las normas
Y en ese sentido, por ejemplo, los dos métodos de Santo Tomás, de cómo se deriva la ley humana de la ley natural, si por ley natural ahí entendiéramos más o menos los principios y los valores, pues la diferencia es entre el método de la conclusión, de concluir de unos principios tales preceptos, o el de la determinación, diría que apunta al esquema clasificatorio y al esquema, diríamos, finalista. Y creo que es algo que sigue siendo de interés. San Agustín de Hipona, siglo IV y V después de Cristo. San Agustín de Hipona nació en una provincia romana del norte de África, Tagaste, lo que hoy sería una parte de Argelia. En este momento, el Imperio Romano se encontraba en plena decadencia. Había surgido un movimiento filosófico conocido como neoplatonismo, nuevo platonismo. Lo llamamos así porque este movimiento se dedica a reinterpretar a Platón. Por ejemplo, Plotino, el máximo representante del neoplatonismo, reinterpreta a Platón bajo supuestos místicos y cree que solo existe un ser, lo uno, que es quien crea el mundo de las ideas y el mundo sensible. El neoplatonismo será una influencia muy importante para San Agustín. Ya estamos en la era de después de Cristo. Ya existía el cristianismo y San Agustín era cristiano. Esta será otra gran influencia. Le gustaba escribir de forma autobiográfica. Nos cuenta que en una ocasión leyó un libro de Cicerón en el que éste nos invitaba a dedicarnos a la filosofía y le impresionó tanto que convirtió a la filosofía en el centro de su universo. Decía que la causa de estudiarla es el deseo de felicidad. Esto explica que estéis tan felices mientras que estudiáis filosofía para selectividad. Os contaré a modo de anécdota que a San Agustín le gustaba mucho la diversión. En sus confesiones decía: «Oh Dios, concédeme la castidad, pero espera un poco». Uno de los temas centrales de su pensamiento es la relación entre fe y razón, que se puede resumir con la siguiente frase: «Intellige ut credas, crede ut intelligas». Supongo que todos sabéis latín, pero por si acaso alguien no lo sabe, esto significa entiende para creer y cree para entender. Ok, yo tampoco sé latín. Esto significa que valora tanto la razón como la fe. San Agustín es creyente, pero es un creyente a quien la fe le exige dedicarse a la actividad intelectual, es decir, la colaboración fe-razón es fundamental para hacer filosofía. Eso sí, de entre las dos, la fe es la central. Si surgiera una disputa entre fe y razón, la fe lleva todas las de ganar porque en la fe se encuentra la autoridad de Dios. El método de conocimiento de San Agustín consta de dos puntos. El primero es la colaboración fe-razón, razón-fe. La actividad racional nos demuestra que es razonable creer, el entendimiento nos indica que debemos de tener fe, o sea que la fe no es algo irracional, no está reñida con la razón, pero si lo estuviera, la fe gana, ya que está certificada por Dios. El segundo paso del método agustiniano es el interiorismo. No te derrames en el exterior, vuélvete a ti mismo, porque en el interior del ser humano es donde está la verdad. La verdad no está ahí afuera, como creían en Expediente X. La verdad está dentro de nosotros mismos. San Agustín le hace una crítica al escepticismo. Mientras que los escépticos creían que no podemos conocer nada con certeza, San Agustín está convencido de que sí. Para empezar, el principio de no contradicción es indubitable. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, al menos si hablamos en el mismo sentido. Yo no puedo ser alto y bajo al mismo tiempo. Además, le dice San Agustín a los escépticos: si estás seguro de que dudas de todo, entonces ya estás llegando a una certeza. Frente al escepticismo, Agustín cree que Dios es como una luz que nos ilumina e imprime la verdad en el alma. ¿Esto nos suena? Si recordáis, Platón creía que el conocimiento
se encuentra en el alma y por tanto el conocimiento está en nuestro interior. Sin duda, San Agustín se está inspirando en Platón. Otro tema de gran interés en San Agustín de Hipona es el tema del mal. En aquel momento existía una religión llamada maniqueísmo en honor a su fundador Mani. Estos señores creían que existen dos principios contrarios que luchan entre sí, el bien y el mal. San Agustín no estaba de acuerdo. Él pensaba que el mal no es una realidad positiva. Dado que todo procede de Dios, Dios no podría haber creado el mal. Si hay carencia de bien, a eso le denominamos mal, pero el mal es simplemente una privación de bien, no una realidad en sí misma. A esto se lo conoce como optimismo metafísico agustiniano. El tema que más le preocupaba a San Agustín es Dios. Él buscaba a Dios fuera, como habrían hecho Mulder o Scully de Expediente X, pero la verdad no estaba ahí fuera. ¿Qué hizo? Pues buscar dentro de sí mismo. Se dio cuenta de tres certezas. La primera es que existo. La segunda es que vivo. Y la tercera es que conozco. De estas tres evidencias, la superior es el conocimiento. La verdad que hay en mí es invariable e inmutable, no está sometida al tiempo. A partir de la elevación nos muestra que hay algo que es superior al ser humano, un ser supremo. Vamos, que en ti hay una realidad inmutable y necesaria que es Dios. San Agustín es muy platónico. Considera que nuestros contenidos cognoscitivos necesitan un referente objetivo, una realidad suprema, eterna e inmutable. Pero en vez de las ideas creerá que esta verdad es Dios. San Anselmo de Canterbury. Este filósofo Tomás de Aquino. ¿Dónde nació Tomás de Aquino? Aquí no. Este es un chiste clásico que nunca ha hecho reír a nadie, pero lo seguimos intentando. Aquino es una población italiana cerca de Nápoles. En Nápoles, Tomás fue a la universidad, estudió Aristóteles y se sintió fascinado por él. Tomás era hijo de una familia noble, digamos que sus padres tenían mucha pasta, pero a Tomás no le interesaba el dinero. Prueba de ello es que se hizo dominico, una orden religiosa en la que se estilaba vivir en la pobreza. Los padres se lo tomaron fatal, imaginaos, de hecho, cuenta algún biógrafo que su madre le pidió a los hermanos de Tomás que lo secuestraran y lo encerraran en un castillo hasta que cambiara de idea. Lo tentaron de diversas formas, pero a Tomás no le interesaban ni las riquezas ni los placeres carnales. Consiguió liberarse del castillo, se hizo dominico y siguió estudiando a Aristóteles. Era un estudiante brillante, le dieron la posibilidad de ir a la Universidad de París. Hizo algo así como lo que hoy sería un Erasmus. Allí fue alumno y después profesor. Uno de los temas que trató fue la relación entre fe y razón. La relación entre fe y razón debe ser armoniosa y ayudarse mutuamente. No hay que elegir entre fe o razón, sino que éstas se ocupan de cosas distintas. La teología versa sobre lo sobrenatural, aquello que está más allá de la razón, y el único modo de alcanzar este conocimiento es mediante la fe, mediante la creencia. El saber filosófico, sin embargo, tiene por objeto de estudio todo aquello asequible por la razón y la experiencia. Vamos, que no hay necesidad de escoger entre una u otra, son saberes distintos con fines distintos. En la Edad Media, un tema que preocupaba a los pensadores era el de los universales. Se preguntaban si los conceptos universales y abstractos, como la idea de hombre, existen de forma independiente o solamente existen realizada en los sujetos concretos y singulares. Los realistas, entre ellos los seguidores de Platón, creían que los universales sí tienen una existencia como realidad separada e independiente. Los seguidores de Aristóteles consideran que no. A este grupo pertenece Santo Tomás de Aquino. Él nos dice que los universales no son realidades independientes, no es que haya una idea de ser humano por ahí volando que tenga existencia real, es algo mucho más sencillo. La idea de ser humano es un concepto al que accedemos mediante la abstracción. La esencia, por tanto, no es lo mismo que la existencia. La posición de Tomás de Aquino respecto de los universales se llama realismo moderado. El Papa Gregorio IX, a través de un ayudante, habló con Santo Tomás de Aquino y le dijo que estaría muy bien evangelizar a todo el mundo, los judíos, los musulmanes, todos. De ahí la obra Suma contra los gentiles.
En esta obra y en otra llamada La Suma de Teología, que era una especie de manual para sus alumnos, es donde Tomás de Aquino trata las principales cuestiones sobre Dios. En esta última, Santo Tomás tratará de demostrar racionalmente la existencia de Dios a través de 5 vías, de 5 caminos. Cada vía es un proceso lógico que nos permite acceder al conocimiento de la existencia de un ser supremo que es Dios. Dado que lo que hace Tomás de Aquino es reinterpretar y adaptar a Aristóteles en función de los preceptos cristianos, vamos a pararnos un minuto a recordar un par de nociones de Aristóteles. Aristóteles entendía el movimiento en un sentido amplio. Cualquier tipo de cambio es un movimiento y no tan solo el movimiento local. El nacimiento, el crecimiento, la muerte, todo esto son movimientos en el sentido aristotélico. Aristóteles creía también que todo lo que se mueve es movido por otro. Hay motores, lo que mueve, y móviles, lo que es movido, pero no puede haber una sucesión infinita de motores y móviles. Esto se ve muy claro con un ejemplo. ¿De dónde procede un Tyrannosaurus Rex? De un huevo. ¿Y ese huevo qué pasa? ¿Que surgió espontáneamente? No, procede de otro dinosaurio. ¿Y ese otro animal, a su vez, de dónde procede? De otro huevo. Vemos que esta forma de razonar nos lleva a una sucesión infinita de elementos. De ahí que Aristóteles concluya que tiene que existir algo que inicie el movimiento sin necesidad de que a él lo inicie nada. Un ser completamente autónomo. Esto es el motor inmóvil aristotélico. Lo que hará Tomás de Aquino será limar ese motor aristotélico hasta convertirlo en un Dios personal y creador que será el Dios cristiano. Vamos a ver cómo lo hace. En las vías nos intenta demostrar que Dios existe utilizando como punto de partida algo que podemos comprobar por la experiencia, un dato observable. En las 3 primeras vías nos dice que es innegable y nos consta por los sentidos que en el mundo hay cosas que se mueven o cambian. No hay más que observar nuestro entorno para comprobar que es cierto. Hay seres que cambian de tamaño, unos nacen, otros mueren. Recordemos que hablamos de movimiento en un sentido amplio. La segunda vía nos dice que hay cosas que son causa de otras cosas. Cierto también, no tenemos más que pensar en nuestra propia existencia. ¿Cuál es la causa inmediata de nuestra existencia? Pues nuestro padre y nuestra madre. La tercera vía dice que hay seres que existen, pero podrían no existir, lo que conocemos como seres contingentes. También es cierto, tiene todo el sentido. Si por alguna casualidad del destino tu padre o tu madre hubiera nacido en otro país, es posible que nunca se hubieran conocido, y si ellos no se hubieran conocido, tú no existirías. Menos mal que se conocieron, así tengo un suscriptor más. Tomás continúa su razonamiento incluyendo un principio metafísico. Respecto de la primera vía, dice que todo lo que se mueve es movido por otro. Esta era, como hemos visto, una creencia aristotélica que Tomás de Aquino comparte, y es una consecuencia de la definición de acto y potencia. Es imposible que una cosa respecto de lo mismo sea motor y móvil. Para no caer en una sucesión hasta el infinito, hace falta un primer motor no movido por nadie, que será Dios. Es imposible que una cosa sea causa de sí misma. Tú no naciste espontáneamente y de la nada, sino porque te tuvieron tus padres, y a ellos otros padres, y esto no se puede sostener hasta el infinito. Tiene que haber una causa eficiente primera, que es Dios. Tú existes porque ha coincidido así, pero podrías no haber existido. Esto no da sentido de continuidad al universo. Necesitamos un ser absolutamente necesario que sea garantía de la existencia de los demás seres, o sea, Dios. La cuarta vía dice que hay seres más o menos perfectos, así que tiene que existir el ser más perfecto, la perfección absoluta, que sea el que nos permita medir la perfección relativa de los demás seres. La quinta y última vía dice que en el universo hay orden. Hay seres que sin tener conocimiento saben cómo actuar. Un pájaro, sin necesidad de haberse leído una enciclopedia sobre vuelo, sabe volar así sin más, así que debe de existir un ser inteligente que dirija todas las cosas naturales y ordene el cosmos. El pensamiento de Santo Tomás fue considerado como la teología y filosofía oficial de la Iglesia Católica durante mucho tiempo. De ahí que tuviera gran relevancia histórica. La pregunta que intentó resolver sigue en pie. ¿Puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? ¿Necesita el mundo un primer motor que lo inicie? ¿O se basta a sí mismo?